Bien, entonces en este ejercicio quizá ustedes pensarán, miren, hay una suma ahí, entonces esto quizá es la integral de 2 elevado a x más la integral de 2 elevado a 1. Porque hay una suma y el profe nos dijo que si había una suma, podíamos separar esto en dos integrales. Y estarían pensando de manera completamente errada. Si bien yo les dije eso, la suma la integral se podía separar si había una suma solamente cuando, esto está mal, solamente cuando esa suma se da entre los términos de la función, no dentro de uno de los términos. Bien, esta suma está atrapada, está cautiva dentro de dentro de otra operación que es la exponenciación o la potencia de este 2. Así que no es eso lo que podemos hacer. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es decir, este 2 por x, 2 elevado a x más 1 es equivalente a 2 elevado a x por 2. Porque así funcionan las potencias. Bien, recuerden que cuando ustedes están sumando exponentes, quiere decir que había una multiplicación ahí. Entonces, cuando tenemos 2 elevado a x más 1, vamos a tener que eso es 2 elevado a x por 2 elevado a 1. Y este elevado a 1 no lo ponemos. Y esto, como es una constante numérica, vamos a poder pasarlo afuera de nuestra integral. Así que esto va a ser 2 veces la integral de 2x. Y esa integral ya la habíamos calculado un poco más atrás. Iba a decir un poco más abajo, pero no, un poco más atrás. Y eso va a ser entonces 2 veces 2 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 2 más la constante. Y aquí, si ustedes quieren, pueden volver a juntar este 2 por 2 elevado a x en un 2 elevado a x más 1 dividido en el logaritmo natural de 2 más la constante. Le puse los límites ahí para que sea más claro hasta dónde llega el problema. Bien. Súper. Entonces, repasemos qué fue lo que hicimos. Esta suma, ustedes podrán verse la tentación de separar la integral a través de esa suma, es algo que no se puede hacer, sino que lo que debemos hacer es desarrollar esa suma en términos de una potencia. Bien. ¿A qué me refiero con eso? Aplicar las propiedades de las potencias acá para poder separar esto en término constante y en término variable. El término constante es el 2 elevado, es el 2 y el término variable es el 2 elevado a x. Y así entonces nuestra función dentro de la integral se puede separar en algo que ya sabemos integrar y en una constante que puede salir de la integral. Y eso que ya sabemos integrar lo integramos y ahora al final podemos simplificar esto juntando las dos potencias de igual base y distinto exponente, se conserva la base y se suman los exponentes. Bien. Esto puede recordarle a ustedes qué fue lo que pasó con este reemplazo, esta sustitución que hicimos más temprano. Bueno, en realidad no lo hicimos, pero que yo les dije que se podía hacer cuando esto le llamamos una variable u. Y esto le llamamos u, se integra normalmente y después se deshace el cambio. Así que eso es una de las muchas cosas que vamos a poder hacer cuando veamos integrales que se resuelven por medio de la técnica de sustitución. Hay gente llegando hasta ahora, ¿la dejamos entrar o no? Qué feo, qué feo. Gente que más encima no entrega los trabajos. Bien. Vamos a anotar aquí por mientras el número 2. Les podemos asustar, les podemos decir, y esa fue la prueba de sorpresa que tuvimos. Bien, entonces el segundo ejercicio que había quedado propuesto era este ejercicio de acá, la integral de 1/4 elevado a 2 menos x. Bien, aquí me faltó el paréntesis, perdón, yo creo que puse mal el paréntesis acá. El paréntesis debía ir en el 1/4. Pero yo sé que ustedes son inteligentes y que interpretaron eso, ¿bien? Porque si no estaba el paréntesis, el problema era bien fome, porque 1 elevado a cualquier cosa iba a ser 1. Ya, pero en fin.
digamos que estaba el paréntesis ahí y no donde yo lo había puesto en un principio, y tenemos un cuarto elevado a 2 menos x. Y al igual que antes, entonces lo que podemos hacer es separar esto en dos, en esta potencia en dos partes, porque estamos acá con una resta, y recuerden que eso significa que esto lo pueden ver como una división o como una multiplicación de potencias, pero que una va a tener el exponente negativo. ¿Qué significa eso? Que un cuarto elevado a 2 menos x puede escribirse como un cuarto elevado a 2 por, perdón, un cuarto elevado a menos x. Así, dado que esta es una multiplicación de potencias de igual base, se va a conservar la base y se suman los exponentes, y 2 más menos x es 2 menos x. Y aquí tenemos un caso muy similar al que teníamos antes, de un término constante que puede salir de la integral, y un término variable que es el que vamos a tener que integrar. Entonces podemos pasar el 1/4 al cuadrado fuera de la integral, y este término, que es 1/4 y está con exponente negativo, lo que podemos hacer es invertirlo, y vamos a tener 4 elevado a x. Porque recuerden que eso hacen los exponentes negativos, nos dan vuelta las fracciones y nos invierten en general los números. Está metido ahí el concepto de inverso multiplicativo, que es una manera más elegante de decir el número dado vuelta, visto de una fracción. Por supuesto, no es que el 4 lo reflejen, sino que 1/4 se transforma en 4 dividido en 1, o sea, 4. Y este es un cálculo que ustedes pueden hacer, una integral que ustedes pueden desarrollar utilizando la técnica que teníamos antes. Esto entonces va a ser 1/4 al cuadrado por 4 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 4, que esa es la expresión de la integral, más la constante de integración. Y eso entonces termina el ejercicio. Si pueden notarlo, en estos ejercicios lo más complejo, en mi opinión, es la preparación para dejar los ejercicios de una manera, o las expresiones, perdón, de una manera que ustedes sepan cómo integrar fácilmente. Bien, por ejemplo, 2 elevado a x más 1, dejarlo como 2 elevado a x. 1/4 elevado a 2 menos x, dejarlo como 4 elevado a x. Bien, y entonces eso nos lleva a esta expresión de acá, que ustedes pueden después, si quieren, transformar, porque 1/4 elevado a 2 se transforma a 4 elevado a menos 2, y eso después lo pueden juntar con el 4 elevado a x que está acá en el numerador. Bien, solamente en el caso de que quieran dejarlo de una manera un poco más elegante, esto es equivalente a 4 elevado a x menos 2 dividido en el logaritmo natural de 4 más la constante de integración. No voy a entrar mucho más en detalle en eso, pero considero que ustedes ya deberían ser capaces de darse cuenta por qué ocurre eso. Bien, sobre todo considerando que ya les di más o menos cuáles eran los pasos de dar vuelta esto de acá. Bien. Súper. Coméntame entonces si es que habían hecho estos ejercicios y si es que llegaron a el mismo resultado o no. Vamos a hacer en lo que queda de la hora algunos ejemplos, algunos ejercicios más de este tipo. Entonces, los ejercicios que yo les voy a dar ahora, para que ustedes desarrollen, van a tener unos 8 minutos, 9 minutos para que los desarrollen, considerando 3 minutos por ejercicio en promedio. El primero es la integral de 1 menos 3 elevado a x más x. El segundo es la integral de 4 dividido en raíz de x. Y el tercero es la integral de 8 elevado a 2x. Bien, donde van a tener que usar todas las técnicas de integración que hemos visto hasta el momento. Bien, confío en ustedes. Les doy entonces unos minutos para que lo resuelvan. Primero, para que veamos si es que ustedes llegaron al mismo resultado. En este caso, tenemos 3 términos dentro de una integral, así que podemos separar esto en 3 integrales. Cada una entonces se lleva uno de los términos. Entonces vamos a tener la integral de 1 menos la integral de 3 elevado a x más la integral de x. Bien, recuerden que ese es el primer paso. Luego vemos si hay alguna constante que esté multiplicando. No hay ninguna constante que esté multiplicando alguno de los términos, así que podemos pasar a la resolución inmediatamente. Y en este caso entonces tenemos la
el término, perdón, el primer término, que es la integral de 1, que ya vimos que era x. Luego tenemos esta integral, que es una integral de función exponencial, así que vamos a tener 3 elevado a x dividido en logaritmo natural de 3, dado que tenemos base 3. Y finalmente vamos a tener la integral de x, que es x al cuadrado dividido en 2, más la constante de integración. Eso entonces termina el ejercicio. Repasando entonces qué fue lo que hicimos, separamos los términos en cada una, la integral en 3 integrales, cada una por cada término que tenemos. Fíjense que tenemos aquí el término 1, que se va para acá, el término menos 3 elevado a x, que se va para acá, y el término más x, que se va para acá. Luego cada uno de estos se le puede encontrar la integral individualmente, porque tenemos la integral de 1, que recuerden que eso se resuelve con una integral de tipo función potencia. Ya tenemos varios ejemplos de eso en las clases de ayer y hoy, por si los quieren revisar. La integral de 3 elevado a x es una función de tipo exponencial con base 3, así que se mantiene la función y se divide por el logaritmo natural de su base. Y finalmente tenemos la integral de x, que es x al cuadrado dividido en 2, porque esta es una función potencia con exponente igual a 1. Bien, cuéntenme entonces si es que habían llegado a lo mismo o no. Siguiente ejercicio, tenemos entonces la integral de 4 dividido en la raíz de x. Aquí no tenemos términos que podamos separar en distintas integrales, lo que sí podemos hacer es el término que está multiplicando, la constante numérica, perdón, que está multiplicando el 4, sacarlo fuera de la integral y vamos a quedarnos con la integral de 1 dividido en raíz de x. Bien. Aquí hay un atajo que ustedes podrían tomar, que después les voy a explicar cuál es, pero por mientras lo que vamos a hacer es expresar esto como, perdón, aquí me falta el 4, raíz de x es x elevado a 1 medio, y como está en el denominador, esto va a ser x elevado a menos 1 medio. Por lo tanto, esto lo pudimos transformar a una función potencia con exponente no solo fraccionario, sino que además negativo. Bien sabroso esto. Entonces, cuando apliquemos las reglas de integral de una función potencia, vamos a tener que considerar el n como menos 1 medio, así que esto va a ser 4 por x elevado a menos 1 medio más 1, dividido en la misma cantidad. Y menos 1 medio más 1 es 1 medio positivo. Así que esto va a ser 4 por x elevado a 1 medio, dividido en 1 medio. Y para rehacer el cambio que hicimos de pasar de raíz a función potencia, podemos pasar esto 1 medio a raíz, va a ser 4 veces la raíz de x, y este dividido en 1 medio, como lo vimos previamente, cuando dividíamos por una fracción, lo que hacíamos era pasar la multiplicación y dar la vuelta, así que esto va a ser 8 por raíz de x más la constante de integración. Y eso entonces termina el ejercicio. ¿Alcanza a quedar bien encuadrado? Sí, alcanza a quedar bien encuadrado. Repasemos entonces qué fue lo que hicimos. Tenemos la integral de 4 sobre raíz de x, o 4 dividido en raíz de x. El 4 que está multiplicando acá, vamos a sacarlo fuera de la integral y nos va a quedar 4 veces la integral de raíz de, perdón, de 1 dividida en raíz de x. Esta cantidad entonces la vamos a transformar a potencia. La raíz de x es x elevado a 1 medio, y dado que está en el denominador de la fracción va a ser un exponente negativo. Así que va a ser x elevado a menos 1 medio. Ese x elevado a menos 1 medio es una función potencia con exponente n igual a 1 medio, así que usamos la regla de integración de función potencia. El nuevo exponente va a ser una unidad más que menos 1 medio, o sea, menos 1 medio más 1, que es igual a 1 medio, y ese valor del exponente también va a estar en el denominador de la fracción. X elevado a 1 medio es la raíz de x, y como estamos aquí dividiendo 4 dividido en 1 medio, ese 1 medio se va a transformar en multiplicación y va a ser 4 por 2, que es 8. Por lo tanto, el resultado es 8 raíz de x más la constante de integración. Excelente. En este ejercicio, ustedes tienen que aplicar propiedades de unas potencias, en particular la de potencia de una potencia. Voy a hacer una ayuda a memoria acá. Cuando ustedes tienen a elevado a b, y todo eso a su vez elevado a c, es equivalente a decir a elevado a b por c.
Bien, ¿qué quiere decir eso? Esta igualdad típicamente se usa de un lado para el otro. Bien, o sea, de A elevado a B elevado a C, vamos a elevado a B por C. Pero en este caso, tal como lo hicimos en algún momento con las derivadas, vamos a tener que ir en la otra, en el otro sentido. Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos una multiplicación dentro de un exponente y lo que vamos a hacer es separar esa multiplicación. Bien, o sea, nos vamos a quedar con 8 al cuadrado y todo eso elevado a x. Y eso entonces nos va a permitir dejar esto expresado como la integral de 64 elevado a x, que eso es de una forma que ya sabemos cómo integrar. Bien, porque solamente tenemos un número elevado a x, no lo tenemos elevado a otras cosas raras como 2x o x más algo, x menos algo, etc. Bien, y esa integral, entonces, la integral de 64 elevado a x va a ser 64 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 64 más la constante de integración. Y así es entonces como termina el ejercicio. Nuevamente, lo más complejo era prepararlo para llegar a algo que supiéramos cómo calcular. Y que en este caso es la integral de 64 elevado a x. Necesitábamos añadir este pasito extra de propiedades de las potencias. Bien, que cuenten con que va a estar presente en varios de los ejercicios, así como otras de las propiedades de las potencias, porque nos va a permitir ejercitar la parte algebraica, que yo sé que les va a venir bastante bien, en particular a la gente de cuarto medio que tiene que dar o va a dar la prueba de transición universitaria y la prueba de ingreso a la universidad pronto. Bien, así que espero que disfruten estos, ¿cómo decirlo? Estas pequeñas muestras de, o recuerdos de las cosas que ustedes pueden hacer con potencias o algunas otras operaciones. Bien. Eso es entonces lo que ocurría en este ejercicio. No había que separar ni sacar alguna constante multiplicante ni nada de eso. Lo que teníamos que hacer era transformar este 2 por x a una sola potencia que estuviera elevado a x, y eso lo hacíamos absorbiendo este 2 como si fuera un exponente 2 que estuviera elevando solamente la base. Así este 8 al cuadrado se transforma en 64 y nos quedamos con la integral de 64x que está en la forma de acá, solamente una base elevada a x, que es algo que sabemos integrar bastante bien. ¿Ok? Y el resultado entonces en este caso es 64x elevado al logaritmo natural de 64. ¿Bien? Súper, jóvenes. Entonces, ¿qué fue lo que espero que hayan aprendido hoy? A realizar algunas integrales un poco más complicadas. En particular lo que hicimos hoy fue introducir la integral de la función exponencial. Aquí también teníamos en la tabla la integral de la función logarítmica, que la vamos a ver en la siguiente clase, pero ustedes podrían, si es que quisieran, y yo sé que hay algunas personas a ustedes que les gusta un buen desafío, encontrar cuál es la integral de la función, cómo podríamos quizá encontrar una integral de la función logarítmica de manera similar a como lo hicimos con las integrales de este caso. Bien, ahí nos pusimos en este caso de que la derivada de a elevado a x era a elevado a x por el logaritmo natural de a, y después aplicamos el teorema fundamental del cálculo de los dos lados. Bueno, quizá ustedes pueden entonces encontrar de la misma manera cuál puede ser la integral de una función logarítmica o no. Ahí vamos a ver. O qué integral está relacionada con el logaritmo, más que eso, porque la integral de la función logarítmica es un poco más complicada. Entonces, dentro de la próxima semana vamos a seguir ejercitando un poco. El día martes, como les dije, vamos a tener en la segunda hora de la tarde, vamos a tener una evaluación breve. Recuerden que las evaluaciones están hechas para hacerse solamente dentro del horario de clases, así que espero que se conecten bien a la hora. Va a estar en el calendario y está en la red de contenidos, y yo les voy a estar avisando oportunamente también que vamos a tener esta evaluación, así que ojo, mucho ojo con eso. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y vamos entonces a vernos en ambos cursos mañana en nuestras horas de física en tercer medio y matemática en tercero y cuarto medio. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, disfruten la tarde.